Agradezco pues su atención y también la invitación que me hicieron llegar la doctora Mares, que no está presente, y al doctor acá César Carrascosa, como al comité que está haciendo posible este evento, que son foros dirigidos a ustedes como estudiantes de licenciatura para que tengan conocimiento de qué hace un psicólogo en las diferentes áreas de aplicación de su conocimiento, ¿no? En mi caso, me han invitado para hablar sobre qué hace un psicólogo en el campo organizacional y quisiera comentarles la siguiente, que la estructura de mi ponencia será esta. Hablaré de algunos hechos importantes que dan origen a la aplicación del conocimiento de la psicología en el contexto organizacional. También cómo andamos los psicólogos en las publicaciones en este campo. Lo importante que nos es a algunos profesores que impartimos clase en la residencia de gestión organizacional, que ustedes como alumnos cuenten con una formación teórica metodológica para hacer intervención en este contexto, y daré dos ejemplos nada más por el tiempo que nos dieron de algunas prácticas que han desarrollado alumnos que cursan la residencia, como para ustedes que tengan idea de qué hace un psicólogo en esta área, ¿no? Bien, quisiera comentar que en este campo, como en otros, no se distingue por los problemas conceptuales que tiene. Existen tantas definiciones como autores han escrito en este campo. De hecho, se le conoce no solo como psicología organizacional, sino también laboral, de trabajo, industrial. Y en este caso quiero nada más centrar que al menos desde la tradición cognitivo-conductual e interconductual, que es por qué me invitan en este momento, una de las definiciones o la definición de la psicología organizacional tiene que ver con la extensión del conocimiento del campo científico de la psicología y su aplicación para este contexto organizacional. En nuestro caso, la Sociedad Americana de Psicología, o sea, el APA, que ustedes conocen, define al estudio de la psicología organizacional como un trabajo científico dirigido a explicar el comportamiento humano en un contexto de trabajo. ¿Cuáles son las áreas, o más bien temáticas, que ha abordado el psicólogo desde hace muchos años? Son las que ustedes pueden leer allá abajo: la administración del talento humano, evaluación, coaching, selección, capacitación, desarrollo organizacional, desempeño laboral y equilibrio trabajo-vida personal. Esas son temáticas muy generales que el psicólogo ha abordado en este contexto. Yo voy a marcar algunos hechos históricos importantes, sobre todo por el pensamiento filosófico, que en este caso muy obviamente dirigido al positivismo, pero también el rigor metodológico, el empleo del método científico para hacer estudios experimentales y la posibilidad de explicar el comportamiento humano en este campo. Ustedes han de acordarse de Wundt, que fue uno de los primeros en que abrió un laboratorio de psicología en Alemania. ¿Y por qué lo cito? Aparte de su forma de pensar en términos de abordar sus estudios científicos, tuvo como alumnos a Cattell y a Mustenberg. Ambos tuvieron una gran influencia en este contexto, en el organizacional, en tanto dieron origen a mucho del trabajo que hasta la fecha hoy se desarrolla. En el caso de Cattell, en aquel tiempo de 1890, él contribuyó con el primer test mental y tuvo como propósito medir las diferencias individuales, esto entendido como una manera de predicción de la conducta. Este primer test influyó a muchos psicólogos y también en otra área como la educativa y la psicometría, en donde se generaron una serie de cuestionarios, de test, todo ello para seleccionar personal en el contexto organizacional. Y claro, en otros contextos como la educativa, pues desarrollaron test para medir el coeficiente intelectual como ejemplo, ¿no? En el caso de Mustenberg, también con esta forma de pensamiento y trabajo, en aquel entonces él propuso medir las capacidades de los trabajadores y establecer una relación con su desempeño. De hecho, hizo muchos estudios y parte del trabajo lo pueden ustedes ubicar en ese libro que se publicó en aquel entonces, que lleva por nombre Psicología y Eficacia Industrial.
A grandes rasgos, las temáticas que se publicaron en este libro son en 3 áreas. Esta, la de selección de trabajadores, hoy conocida, de selección de personal o también más genérico, recursos humanos. El otro tema es diseño de situaciones de trabajo y el último, empleo de la psicología en ventas. Los 3 temas son altamente relevantes para los psicólogos. Ustedes escucharán recursos humanos, capacitación de personal, coaching, benchmarking, una serie de palabras técnicas y áreas de trabajo que tiene el psicólogo compartido con otros profesionales, que podemos ubicar su origen en términos históricos con Mustenberg, ¿no? La que sigue. Bien, Mustenberg no fue el único en trabajar, también hubo otros profesionales como Taylor, que también se puede nombrar como parte de la historia de esta área. Taylor no era psicólogo de formación, sino ingeniero. Él en aquel entonces se interesó en rediseñar la situación de trabajo para lograr un mejor rendimiento por parte de los trabajadores, y como consecuencia de su mejor rendimiento obtuvieran también un mejor salario. Hizo muchos estudios en diferentes empresas y él mostró, por ejemplo, nada más, que los obreros, cuando manipulaban lingotes pesados de hierro y estos tenían lapsos de descanso, trabajaban mucho mejor, su rendimiento era mucho mejor que cuando no tenían descanso. A nosotros hoy nos parece esto algo muy trivial, pero a él le costó muchos trabajos en diferentes empresas y mostrar esto, ¿no? Que los descansos eran importantes para mejorar el rendimiento de los trabajadores. De hecho, con Taylor nace lo que hoy ustedes podrían conocer como la administración científica, precisamente que se basa en estos estudios de tiempo y de movimientos, y surge lo que hoy conocemos como ingeniería humana, ¿no? Otro, ahora sí, psicólogo también importante en la historia de este campo, que fue Scott, marcó la necesidad de aplicar los conocimientos de la psicología a los anuncios publicitarios. Él sobre todo se relacionaba con muchos directivos, digámoslo así, de diferentes organizaciones, y los convenció de aplicar este conocimiento. Su trabajo lo pueden ubicar en 2 libros de inicio, que fue Teoría de la Publicidad y la Psicología en la Publicidad en aquellos años, y posteriormente para 1911 publica otros 2 también importantes que se consideran en esta área: Hombres influyentes en los negocios y aumentando la eficiencia humana en los negocios. Él, a través de su trabajo, aumentó el interés de los empresarios, sobre todo, a que pusieran atención a la psicología, y le dio credibilidad al conocimiento que Scott y sus trabajos tenían, para que se considerara importante. Ya para la Primera Guerra Mundial se enfatizó, en el caso de los psicólogos, su trabajo en la clasificación y colocación de reclutas en el ejército, ¿no? A lo mejor esto también lo han escuchado en el área educativa, sobre todo por la influencia de Cattell. Para 1924 hay otra persona importante, que es Elton Mayo. Él se interesó en estudiar las emociones de los trabajadores, ya que él consideraba que un trabajo repetitivo y difícil tenía efectos patológicos, ¿no? Por ejemplo, ver una etiqueta en un refresco, en un frasco, esto era repetitivo y podía cansar al trabajador, y no solo tenía un costo esto, sino también en otros trabajos de otra índole podría tener un riesgo para la salud y riesgo físico para el trabajador, toda vez que este era repetitivo. Hoy podrían identificar en la literatura que hay mucho trabajo sobre fatiga laboral. Esto es importante hoy para el psicólogo. Esto inicia con los trabajos de Elton Mayo. Él, por ejemplo, mostró que él creía en aquel entonces que hacer cambios en el ambiente podía incrementar también la productividad del trabajador. ¿Y qué es lo que hizo? Un estudio en particular, que fue modificar la iluminación, la intensidad de la iluminación,
Esto lo hizo también en diferentes organizaciones y los resultados fueron contradictorios. No necesariamente cuando incrementaba la iluminación mejoraba la productividad, también cuando incrementaba la intensidad de la luz decrementaba la productividad. Esto, como resultado contradictorio, bueno, pues no es digno de mencionarse. Sin embargo, de todos estos estudios surgió este efecto que se conoce, perdón mi pronunciación, Hawthorne, es un efecto Hawthorne que lo que indica este efecto es que dado un cambio en el medio ambiente puede producir también un cambio en el comportamiento. Quienes tenemos una formación conductual podríamos ubicar que en los estudios de Elton Mayo no era la iluminación la que tenía un efecto sobre el comportamiento de los trabajadores, sino la presencia del observador. Ustedes a lo mejor ya cursaron algunas materias en donde metodológicamente han abordado este problema, que la presencia de alguien modifica el comportamiento, ¿no? De ahí entonces que ustedes, los que están más avanzados, de quinto semestre en adelante, ya habrán conocido estas cámaras de Gesell, porque precisamente ocurría que la presencia de un observador modificaba el comportamiento. Bien, ya para la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos centraron su interés en reducir el ausentismo, en seleccionar adecuadamente al personal, en entrenar a empleados a diseñar máquinas que fueran de mejor manejo y más sencillo para los trabajadores, en reducir la fatiga y incrementar la motivación, sobre todo para aquellas jornadas largas, ¿no? También para la Segunda Guerra Mundial hubo un auge muy importante en la construcción de instrumentos, en donde se emplearon básicamente para la selección de personal. A la postre ustedes saben que no es necesariamente la mejor manera de seleccionar al personal, ya que han mostrado cierta deficiencia y ha provocado problemas como rotación de personal. Esto pues eleva los costos de contratación y toda una serie de condiciones laborales para los empresarios. Hoy a lo mejor han escuchado sobre construir perfiles por competencias, ¿no? Que esto es muy vigente en el área organizacional. Bien, actualmente la psicología está enfocada en los cambios que se experimentan en la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en disminuir la planta laboral, en poner énfasis a la eficiencia, mejorar la productividad y la competitividad. Verán que como nace la psicología organizacional, en principio se pensaba aplicar un conocimiento derivado en el campo experimental, científico se decía, a un contexto como las organizaciones. Hoy en día, en este devenir histórico, no se tiene ya este propósito. Más bien, el psicólogo, como otros profesionales, tienen como propósito en esta área mejorar las condiciones laborales en beneficio de los dueños de las empresas, en el sentido de disminuir la planta docente para aminorar costos y que la productividad a razón de esto no se vea afectada. A su vez, esto tiene que ver con lo que conocemos como eficiencia y eficacia. Esta es, digamos, la política actual en este campo. De hecho, ustedes podrán ver muchos libros publicados de comportamiento organizacional. Tienen este nombre y ustedes pensarían que es algo que se ha derivado en el campo de la psicología. Y no es así. Esto no es una ciencia, tampoco se ha derivado en la psicología propiamente, más bien es una estrategia, esto que se conoce como comportamiento organizacional, para dar solución a ciertos problemas como la productividad, que se relaciona de manera directa con el hacer de los trabajadores. Esto, pues francamente, tiene que ver pues con el enfoque económico que se tiene a nivel mundial y que en todo caso, como estrategia, el comportamiento organizacional es una actividad que implica a diferentes profesionistas, por ejemplo, al psicólogo, al ingeniero, al administrador, etcétera. Todos ellos han intervenido en este contexto, ¿no? La que sigue. Bien, y en este caso, y hablando de los psicólogos, ¿cómo nos encontramos actualmente? Podemos, con un ejemplo, espero así mostrarlo. Yo entré a una base de datos que aquí no se alcanza de ver, que se llama Scopus. Es una base de datos muy reconocida para los psicólogos, sobre todo para hacer revisiones bibliográficas. Yo puse ahí dos
la palabra clave es psicología organizacional y solicité que me identificara todos los documentos publicados del 2005 a la fecha. Lo que a lo mejor no sé si alcancen a ver, hay 1970 documentos publicados, pueden ser libros, artículos en revistas especializadas, revisiones teóricas, así etcétera. En comparación con otras áreas que le salen, no sé, 5,000, 7,000, hasta 30,000 documentos publicados, pues aquí nada más hay 1970. Verán, hasta abajo solicité que ubicaran de qué países eran publicados estos y México no figura, ¿no? Cuando solicito la misma revisión en la base de datos, pero ahora nada más solicito aquellos documentos que estén publicados en español, verán que se reduce a 61 documentos. Y nuevamente México no figura. ¿Quiénes son los que más publican? Españoles y colombianos. Hace 2, 3 años, probablemente en el contexto del coloquio de aquí Iztacalá, vino la doctora Reyes Lagunes, ella es emérito de la UNAM, una profesora además altamente reconocida entre nosotros los psicólogos, y en aquella conferencia una de las cosas que argumentaba era que la psicología organizacional era un área bastante abandonada por los psicólogos en México, ¿no? Esto lo comento y lo dejo aquí como sugerencia para ustedes que estén interesados en este campo, pues que habría muchas cosas que hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, les decía, hasta este momento lo que da origen a la psicología organizacional hoy es muy distinta la aplicación de no hay aplicación del conocimiento, ¿sale? Más bien atendemos a políticas globales, económicas y a la multidisciplina en el hacer operativo en este contexto. Los profesores que estamos aquí en esta residencia impartiendo clases, que es la de gestión organizacional, que pertenece a un programa de psicología al cual ustedes podrían ingresar, pensamos que si tenemos una congruencia teórica metodológica podemos hacer una intervención de manera diferencial con otros profesionales y distinguirlos de los administradores, por ejemplo. La que sigue ya no me queda mucho tiempo para explicar. Yo creo que las funciones del psicólogo para cualquier área, sea la educativa, clínica, la que sea, podemos cubrir estas funciones, que es la detección, la evaluación, intervención, prevención, desarrollo e investigación. También el psicólogo aquí, a pesar de la premura de trabajo que se tiene en este contexto, podemos realizar cualquiera de estas funciones, ¿no? Para el caso de la congruencia teórica, nosotros formamos a la gente para que tenga un pensamiento en diferentes niveles analíticos, los procesos individuales, los grupales y los organizacionales. No me voy a detener mucho, y en este sentido pues nos tendríamos que preguntar qué es una organización, y no necesariamente una organización es del sector privado, ¿no? Sino una organización es un grupo de personas que trabajan para un fin común, y en este sentido como psicólogo analizamos si las metas u objetivos que tienen de trabajo están orientadas hacia un mismo sentido. De no estarlo, ubicamos que existe problemas o bien lo que se conoce como áreas de oportunidad. En este caso, el problema o área de oportunidades no es un sinónimo de fracaso, sino es un análisis de identificar en dónde hay una tensión. En este sentido, qué están haciendo y qué es lo que quieren conseguir. Bien, como ejemplos de intervención y con este pensamiento formativo, teórico, metodológico, una de las prácticas que actualmente están desarrollando alumnos de esta residencia tiene que ver con estos principios psicológicos de percepción, atención, manejo de contingencias, seguimiento de instrucciones. Lo que ustedes ven es un pantallazo que en la siguiente diapositiva verán, que es el sitio del posgrado de psicología de la UNAM, pero que su pensamiento para la construcción de no solo tiene que ver con el conocimiento en informática, ¿no? O sea, de una programación, de emplear un programa como el módulo, una plataforma más bien. Aquí, si tenemos un pensamiento teórico, podríamos los psicólogos explicar que la manera en cómo se diseña el sitio tiene que ver con aquello que ustedes conocen como discriminación condicional. Claro, esto no es una igualación a la muestra, pero el pensamiento implica que lo que uno entrena, lo que uno solicita de un individuo es una respuesta específica ante un estímulo particular. Si se da un buen condicionamiento, se establece un buen procedimiento de discriminación condicional, ¿qué ocurre con la respuesta? Aminora su latencia, ¿no? Entonces, este fenómeno lo podemos relacionar con la atención. También hay otro campo como es el control instruccional,
que también establecemos los psicólogos en este caso que ante instrucciones claras, la respuesta es precisa. Cuando estas instrucciones son ambiguas o muy generalizadas, la respuesta no es así. Se pierde el sujeto en esto, ¿no? Lo que ustedes ven en este sitio es un pantallazo como el que menciono, donde ustedes ven letras mayúsculas y minúsculas de colores diversos, pero que la decisión fue tomada a razón de este pensamiento. Por ejemplo, lo que ustedes ya no ven, pero que se le da al ingeniero, la que sigue, es eso. Nosotros le ordenamos en ese esquema las cosas que tienen que ir figurando y qué es lo que tiene que ir haciendo el individuo para, por ejemplo, en este proceso de registro ante una convocatoria, irle diciendo al ingeniero cómo debe de presentarse la información. Por ejemplo, ustedes pueden leer: estimado aspirante, el proceso de inscripción al posgrado tiene una duración aproximadamente de 2 horas. En este sentido, es importante que cuentes con el tiempo necesario para realizar este proceso. La instrucción es corta, directa. Si deseas continuar, da clic en aceptar. Si deseas continuar en otro momento, da clic en cancelar. O sea, se requiere una respuesta precisa ante los estímulos que están presentados en el sitio. Y la consecuencia es clara, ¿no? Si da a aceptar, tiene 2 horas para hacer todo el registro. De no ser así, pues que le dé cancelar. En este caso tampoco ustedes ven esto, pero esto se puede considerar como el sistema de discriminación condicional. Como verán arriba hay colores de diferente tonalidad, una lupa, y esto ubica una respuesta distinta en los individuos. ¿Qué es lo que nosotros nos ahorramos con esta forma de pensar? Ustedes, aquellos aspirantes a ingresar a esta residencia, que no se estén equivocando constantemente en cómo hacer la inscripción, o bien si ustedes no subieron un documento solicitado para que pudiera ocurrir todo el proceso de inscripción, al final cuando ustedes reclaman, uno les puede mostrar: pues es que aquí está dicho que si no subías tu certificado, pues no puedes presentar examen, ¿no? Por ejemplo. Y así nos evitamos, bueno, no nosotros, la coordinación de este programa se evita muchas demandas. Otro ejemplo es la anterior. Ya no me da tiempo de presentarlo, pero en la misma forma de este pensamiento, atender una necesidad de esta índole para proponer un diplomado para directores de prepas incorporadas y de que sepan dirigir a su equipo administrativo. En el área en donde lo estoy ubicando se habla de liderazgo. Nosotros así propiamente no hablamos de liderazgo, sino de comportamiento organizacional directivo. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los alumnos? Lo que ustedes en laboratorio seguramente hicieron: hacer una revisión exhaustiva del tema, desmenuzar las áreas de intervención para poderlas evaluar, y de la misma manera metodológicamente lo analizamos. Creamos instrumentos, empleamos esto que se conoce como grupos focales, que no nacen en una metodología conductual, pero que lo empleamos, que nos sirvió para hacer posteriormente observaciones a través de una filmación y registrar y obtener categorías, no conductuales, pero sí categorías que nos permitieran presentar los resultados a los directivos de esta organización. Bien, es, digamos, una pequeña muestra a grandes rasgos como una forma de pensamiento conductual, cognitivo-conductual, interconductual, contar con ella, una manera de intervenir y de poder analizar el comportamiento en un contexto organizacional, no solo para hacer intervención. Perdón la premura, gracias.